Entonces, la revelación está completa, hermanos, y ese es el primer concepto que quiero que ustedes puedan recordar. La revelación está completa. Más allá de lo que la Biblia tiene, no hay nada que necesitemos nosotros tratar de descubrir acerca de quién es Dios. Todo lo que Dios quería mostrar acerca de sí mismo, ya lo hizo en la palabra. Tenemos otro concepto que aparece allí que tiene que ver con inspiración. La inspiración es la obra sobrenatural, espiritual del Espíritu Santo que a través de distintas personas, Él los llevó a escribir la revelación del Señor. Como ustedes saben, por ejemplo, Mateo o Leví escribió el Evangelio de Mateo. Él lo escribe porque el Espíritu Santo de Dios lo inspira a que él pueda poner junta la información y describir con exactitud lo que era necesario para que estuviera allí dentro del Evangelio de Mateo. Cada uno de los que son autores humanos de la revelación de Dios son autores que han sido inspirados por el Señor. Por eso es distinto que cualquier por ahí diga, voy a escribir algo en nombre de Dios. Ya lo que Dios quería inspirar a las personas para que escribieran en la revelación está culminado. Eso quiere decir que hoy en día cualquiera que diga Dios me reveló algo nuevo, no está, porque la Biblia dice que nadie puede agregarle nada a lo que ya está aquí establecido. La revelación está plena. A veces algunos cristianos se confunden y dicen Dios me reveló para tratar de explicar que entendieron algo. Pero entender algo nuevo que antes siempre ha estado ahí, pero yo no lo entendía, se conoce como la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iluminó mi entendimiento y ahora lo puedo entender. Pero revelado ya está todo. La máxima expresión de la revelación de Dios fue Jesucristo. Él se dio a conocer a sí mismo encarnándose en medio nuestro. Él se dio a conocer, Él se mostró y su verdad está allí. ¿Estamos claros con esos dos términos? Revelación e inspiración. Revelación es Dios dándose a conocer y una de las formas que lo hizo es a través de la palabra, de la escritura. Y lo hizo a través de hombres que Él inspiró para que escribieran. Pero cuando Él los inspiró a escribir, respetó la personalidad del hombre, respetó su capacidad de acción, respetó su trasfondo. Entonces la Biblia es una combinación hermosa porque es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, escrito por hombres inspirados. Y esos hombres inspirados tuvieron que escoger palabras para expresar el contenido del mensaje. Tuvieron que utilizar figuras literarias, metáforas, parábolas, símiles, poesía. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro lenguaje. Entonces, parte de entender la Biblia es entender esa naturaleza espiritual, esa naturaleza divina, pero también aceptar que tiene un aspecto humano. ¿Por qué? Porque la Biblia, y ahí viene el primer detalle, y espero poder expresarlo de la forma que usted lo entienda bien. La Biblia usted la tiene que leer como se lee cualquier otro libro. Como cualquier otro libro. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Porque la Biblia es especial. No estamos hablando de su esencia y su contenido, claro que es especial. Me estoy refiriendo que en la Biblia un verbo es un verbo. Un sujeto es un sujeto. El predicado es un predicado. Una coma, un punto son una coma y un punto. Los signos de puntuación, las mayúsculas, las minúsculas, las palabras, son iguales que en cualquier otro libro. Yo no puedo tratar de ver que la Biblia dice una palabra, pero eso no es lo que quiere decir, sino que tiene un significado distinto, espiritual, escondido, oculto. Eso no es lo que se hace. La Biblia la vamos a leer literalmente, entendiendo que literalmente quiere decir que ella está expresada con figuras gramaticales, con ortografía, con sintaxis, con escritura normal. Ahora bien, la Biblia no fue escrita en español. En el caso de nosotros que leemos el español, o de algunos de ustedes que por idioma primario tienen el inglés, hubiera sido espectacular que Jesucristo hubiera venido no para el pueblo de Israel, ¿verdad?, sino que hubiera venido para nuestros pueblos y hubiera hablado nuestro idioma. Nosotros tendríamos el privilegio que Israel tiene de poder decir, era de nuestra raíz, era de nuestra esencia. Pero no fue así, porque en su plan maravilloso, Dios decidió ir y hacer una nación nueva a través de Israel con Jacob, y Él decidió que en esa nación Él iba a formar toda la revelación plena. Por lo tanto, la Biblia fue desarrollada a través de 3 idiomas.
El pueblo judío en el origen, todo lo que es el Antiguo Testamento, se utilizó para el hebreo. Y ese es el idioma del Antiguo Testamento. Y hay algunas porciones del Antiguo Testamento que están escritas en arameo, que es un idioma primo hermano del hebreo. Luego, cuando Jesucristo se encarna y viene a vivir en medio de la humanidad, viene en una época donde el imperio romano estaba gobernando, había conquistado al imperio griego, y sencillamente lo que quiero resaltar es que en esa época se hablaba, o el idioma oficial era el griego. Un griego que hoy en día se conoce como koiné. Un griego koiné porque es un griego que se dice que es el griego bíblico, porque el griego como una lengua viva ha evolucionado y el griego actual que se habla en Grecia no es exactamente el mismo griego que se lee en la Biblia en sus manuscritos, porque ha sido un griego que ha evolucionado. Evidentemente no ha evolucionado al punto tal de que no se parecen, no, es griego. Las letras son griegas, la mayoría de las palabras están allí, pero sí ha habido algunos cambios, como ocurre en nuestro propio lenguaje. En el español, cada cierto tiempo el diccionario agrega palabras nuevas. Algunas cambian de significado y algunos modismos aumentan. En esta época tecnológica, la gente manda un mensaje de texto por una red social y ahora son punticos, rayitas y cositas y eso ya significa algo. A mí me sigue sin significar nada, no entiendo. Pero la generación nueva pronto va a descubrir que eso es un idioma. Ese es el idioma, ¿verdad?, de las redes sociales. Ese es el idioma de las abreviaciones. Y así pasan con los idiomas, aumentan. Entonces, fue escrita la Biblia en hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, hermano, escúcheme. Si usted quisiera leer la Biblia de primera fuente, leer literalmente cómo escribió Pablo, cómo escribió cualquiera de ellos, usted tendría que hablar hebreo, arameo y griego. Y eso nos pone todo un poco más complejo, porque entonces la Biblia sería casi imposible de poder leer. Es por eso entonces que se necesita entender por qué y cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Porque el Señor la escribió, la inspiró en esos idiomas, y esos idiomas tenían limitaciones. ¿Por qué? Porque no eran idiomas mundiales. Luego, un asunto de historia que no puedo ahorita explicar con detalle, el imperio griego hizo que se tradujera el hebreo del Antiguo Testamento al griego en una versión de la Biblia que se conoce como la Septuaginta. Esa Septuaginta ahora permitía que el Antiguo Testamento estuviera en el idioma universal de la época, porque el imperio romano conquistó todo lo que pudo y donde él conquistó obligó a que se hablara griego. Así que ese hecho de los Ptolomeos, porque fue un rey Ptolomeo, uno de los capitanes de Alejandro, que después que Alejandro el Grande muere, toma una parte de Asia Menor y conquista esa parte de Egipto y de allí manda desde Alejandría a traducir el Antiguo Testamento en griego, él hace un favor a Dios porque Dios lo usa, permitiendo entonces que ahora el Antiguo Testamento estuviera en el idioma que cualquiera puede leer. Y eso es bueno si tú y yo fuéramos griegos. Pero ¿qué pasa con los que hablamos español? ¿Qué pasa con los que tienen otro dialecto? ¿Qué pasa con los que tienen otro idioma? Necesitamos tener la Biblia en nuestra lengua. Necesitamos tener la Biblia en inglés, necesitamos tener la Biblia en español. Y para poder tener la Biblia en inglés y para poder tener la Biblia en español, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que traducir desde el idioma original a nuestro idioma. Por eso la Biblia sigue siendo el libro que mundialmente más se traduce. ¿Por qué? Porque cada vez, en cada momento, se sigue traduciendo para llegar a cada dialecto, para llegar a cada idioma, a fin de que pueda alcanzar a cada persona el mensaje de la salvación. La Biblia fue el primer libro que se imprimió alguna vez cuando se inventó la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se hizo imprimir fue la Biblia. Y eso habla de su importancia y eso habla de su prioridad. Entonces fíjense, ¿qué tiene que ver eso con la interpretación? Mucho. Porque lo primero que tú y yo tenemos que reconocer es que cuando vamos a interpretar la Biblia, nosotros hoy en día, en el año 2019, leyendo en español, no estamos interpretando directamente el escrito original en arameo. Por lo tanto, ya lo que tú y yo estamos leyendo en nuestras Biblias es una traducción. Una traducción que alguien o que un grupo de personas hizo del idioma original
para que lo tengamos en el idioma nuestro. Entonces ahí viene el primer detalle. Necesitamos tener la Biblia en español. Y ahí viene un poquito de historia. Usted lo va a ver cuando lea con calma el material que le estoy dando. Para poder hacer las traducciones al español, era necesario tener, ¿qué cosa? El original en la mano. Entonces escuche este detalle importante. Los manuscritos, esa es la manera en que se habla a los documentos que se escribieron con el mensaje de la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron en materiales perecederos, pergamino, papiro, vitela. No había como hoy en día que vamos a guardar un flash drive o que vamos a ponerlo en el Google Drive o algo así. No, se escribía en materiales que con el tiempo se deshacían, se dañaban y se perdían. Por lo tanto, ese original, ese que cada uno de los autores bíblicos con su puño y letra escribió, se desapareció. ¿Por qué? Porque lo que quedaba era la copia de ese, y después para que la copia tampoco se perdiera, se hacía otra copia. Y así se iban haciendo copias de copias de copias, y Dios estableció copistas, había escribas, había familias de copistas, que lo que ellos hacían era copiar una y otra vez todos los manuscritos para que no se perdieran, para que no se olvidaran. Por lo tanto, no existe el original. A ese original, dentro de la ciencia de la interpretación, se le conoce como el hagiógrafo, es decir, la escritura santa, el primero. Ese no existe. Pero si tenemos manuscritos, es decir, de las copias que se hicieron, sí se han podido rescatar copias que nos permiten entonces reconstruir el original. Amén. Preguntas hasta aquí. ¿Vamos entendiendo? ¿Me voy expresando adecuadamente? ¿Entiende cómo va el asunto? Ok. Entonces, qué importante es saber que cuando yo leo la Biblia estoy leyendo realmente lo que los papeles originales decían. Eso es crucial. Porque imagínense que usted y yo comencemos esta charla a hablar de cómo interpretar, pero después que ya interpretamos todo, nos damos cuenta de que eso que interpretamos no es parte de la Biblia. Perdimos nuestro tiempo. Yo necesito saber primero, dame bien cuál es la Biblia, para entonces cuando interprete saber que mi interpretación es correcta. En la historia de lo que tiene que ver con los dos idiomas que nos competen, inglés y español, ambos tienen sus traducciones en un tiempo similar. Ambos nacen a raíz de que cuando ya la imprenta estaba lista para comenzar a producir, se comienza un deseo por tener nuevamente la Biblia en el idioma original. El tiempo del Renacimiento, los años del Renacimiento, esa época del conocimiento, esos siglos comenzaron a empujar para que se pueda alcanzar y para que se pueda tener un entendimiento claro de la Biblia. Y se quería hacer. Algunos de los que querían hacerlo eran, por supuesto, algunos de los líderes católicos de la Iglesia Católica Romana. Ellos empujaban. Había un cardenal que se llamaba el cardenal Jiménez, que él quería que se pudiera hacer la versión de la Biblia rápido en el idioma español. Y entonces ellos buscaron a un individuo que es un estudioso, a un individuo que ya era un escritor famoso en la época. Había escrito varios libros de pensamiento, de razonamiento, de lógica. Había escrito de distintos temas que no tenían que ver con religión. Es más, el libro más famoso que él escribió, Entendiendo la locura, o una reflexión acerca de la locura. Y ese era un señor holandés llamado Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era un humanista, un hombre que hablaba algunos idiomas, que conocía de la vida, que era un pensador y un escritor famoso. Entonces se busca que él haga una traducción para conseguir un trabajo para tener la Biblia en griego. Él quería, y se le hace el reto, hazme una versión de todos los manuscritos que hay, donde el griego y tengamos la Biblia en griego. Y me refiero, por supuesto, cuando hablamos del griego, al Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento, que era plenamente en griego, se quería descubrir cuáles eran esos manuscritos que teníamos y hacer una versión oficial. Miren datos curiosos de lo que ocurrió. Dios utilizó ese proceso. Erasmo de Rotterdam, aún no siendo un cristiano profeso, no era un cristiano ni siquiera católico, él era un hombre de idealismo, era un hombre de pensamiento adecuado, era un hombre que hacía un esfuerzo por agradar a Dios, pero se conoce muy poco en su vida de que realmente fuera un cristiano apegado
¿verdad?, a lo que implica esa relación con Cristo. Él comenzó a ser retado, y hay varios que lo hicieron. Varios de los hombres estudiosos de la época comenzaron a pedirle que pudiera acercarse y pudiera formarlo. Datos curiosos. Él hizo el trabajo de compilar todo el Nuevo Testamento y tener un griego en 3 meses. 3 meses fue lo que le duró. Entonces usted dirá, ¿o era un bárbaro? ¿O era alguien súper dotado y conocedor del idioma al punto tal de que pudo armar el griego espectacularmente? ¿O no sabía del todo lo que estaba haciendo? ¿O los manuscritos que tenía no eran tantos, entonces era sencillo pegarlos y armarlos? Esa tercera opción es la que es la más apegada a la realidad. El Nuevo Testamento es lo que ha tenido más complicación. ¿Por qué? Porque del Antiguo Testamento, en 1947 se descubrieron unos rollos que estaban en una cueva que se llaman las cuevas del Qumran, y se descubrieron allí manuscritos que cambiaron la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos en su mayoría eran manuscritos que databan ahora desde siglos antes de Jesucristo. Acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito antes de Jesús, mucho antes de Jesús. Pero cuando nosotros estábamos viendo a ver qué se podía hacer, no se poseía ningún manuscrito del Antiguo Testamento que fuera primario al siglo IX o al siglo XI. Es decir, imagínense, si se escribieron 400 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, y yo tengo un manuscrito que lo que es del siglo XIX, del siglo IX, que es los 800, estamos diciendo que estamos casi 1200 años de una ventana que no sabemos qué pasó allí. Entonces la gente decía, ¿quién puede asegurarme que el Antiguo Testamento es fiel? Si han pasado más de 1000 años y no hemos visto una copia cercana a los originales. Entonces en 1947 Dios permite el descubrimiento de estos manuscritos. Con esos manuscritos llegamos a tener ahora no solamente los que ya se tenían del siglo IX y del siglo X, sino que ahora llegamos a tener manuscritos que iban hasta 400 años antes de Cristo. Imagínense, recortamos todo, mucho más del 80%. Y esos manuscritos que eran 400 años antes de Cristo, al compararlos con los que se tenían del siglo VIII, eran idénticos. Entonces ya la gente dijo, nada, acabamos de comprobar que el sistema de copiado de cada manuscrito era bueno, era fidedigno. Y ahí también hubo manuscritos del Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento, cuando Erasmo quiso armar su versión del Nuevo Testamento en griego, él lo que tenía era manuscritos también tardíos, manuscritos del siglo XII. Escribió mucho más ahora en los primeros siglos después de Cristo, en el siglo I, siglo II. Siglo I se escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para el 60, para el 70 y Apocalipsis en el 90 ya teníamos todo el Nuevo Testamento listo. Pero aunque se escribió en el 90 después de Cristo, el último de los libros, teníamos manuscritos que iban al 1100, 1200. No teníamos más nada nuevo. Se hacía la misma pregunta, ¿y todo ese tiempo qué pasó? ¿Cómo sabemos si es igual? En los rollos del Mar Muerto se consigue, por ejemplo, el papiro 52, que es del 125 después de Cristo, imagínense. Es decir, un papiro que era solamente unos 80 años después de que Jesús se fue. Y 80 años es una generación de vida. Todavía la gente viva podía leer el papiro 52 y decir, sí, así fue porque yo estaba ahí. Entonces, fue un descubrimiento hermoso. ¿Qué tiene que ver todo esto con interpretación? Vuelvo otra vez al punto. Usted va a interpretar desde una Biblia en español. Usted tiene que estar seguro que la Biblia que está leyendo en español sea lo más parecido a esos manuscritos originales, para que cuando usted interprete valga la pena su interpretación, para que la traducción pueda tener las características adecuadas para que usted pueda sentirse que realmente estoy leyendo la palabra de Dios. De lo que hizo este señor, si usted mira en la página 2 de su material, al final, en la mitad de la página, les doy algunos datos que usted puede ver después con calma. Por ejemplo, hoy en día tenemos del Nuevo Testamento aproximadamente 5.686 manuscritos. ¿Qué les parece? 5.686 manuscritos. Eso es bastante. Eso es más que cualquier otro libro de la historia. Le doy un dato, por ejemplo. Aristóteles, que ustedes saben que es uno de los filósofos griegos. Aristóteles, que escribió
y cuando escribió tiene algunos temas bien importantes y tiene algunos pensamientos bien importantes y tiene algunos libros que la gente disfruta. De Aristóteles tenemos la copia más temprana. Él escribió en el 100 después de Cristo. Y la copia más temprana que tenemos es de 1100 después de Cristo. Es decir, tenemos una copia más cercana de Aristóteles de 1000 años después. 1000 años después. ¿Y sabes cuántas copias tenemos de ese documento de 1000 años después? Tenemos 49 copias nada más. Y aún así la gente lee a Aristóteles y nadie dice, ¿será de verdad esto lo que escribió Aristóteles? No, sí, 49 copias del mismo documento y todos iguales, la gente dice, así es. Por ejemplo, Homero, otro hombre que es de la literatura griega, escribe la Ilíada. No sé si ustedes han visto esa novela, ese libro, ese texto. La Ilíada es súper famoso y es uno de los libros antiguos que tiene más copias en el mundo. Ese libro fue escrito en el 900 antes de Cristo. Y la copia más cercana que nosotros tenemos es del 400. Y de ella tenemos 500 años de diferencia y existen 643 copias. Y la similitud entre las copias es del 95%. Fue escrito después de Cristo, no antes de Cristo, Homero. Entonces, cuando tú dices que la Biblia tiene 5.686 manuscritos y la similitud entre los manuscritos es del 99.5%, nosotros estamos delante de la manifestación y el testimonio más grande de la voluntad y del milagro de Dios de que nosotros tuviéramos la palabra en nuestras manos. Y aún así la gente todavía desconfía de la Biblia. Pero es porque ya el que no quiere ver, no ve nada. Papiros como el 52 y otros papiros que tenemos y manuscritos son apenas de hasta 100 años, 80, 100 años después de que se pasaron los eventos. Muy cercano. Erasmo de Rotterdam, usted tiene ahí la historia, la va a leer con calma en 1516. Él saca su versión griega, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. A eso se le conoció como el Teptus Receptus. Y el Teptus Receptus, repito, él lo hizo, solamente voy a resaltar estas características. Tomás Moro, que era uno de los grandes teólogos de la época, empujó a Erasmo a hacer esa versión. Lo hizo en 3 meses y lo hizo con menos de 5 manuscritos que él tenía disponibles. Para hacerlo en 3 meses se fue a Basilea, llegó allá a la biblioteca, buscó los manuscritos que había, los unió, los preparó, y para poder hacerlo antes que el grupo que quería sacar, el cardenal Jiménez, que iba a sacar una versión que se llamaba la Biblia Políglota Complutense, porque iba a tener un párrafo en latín, un párrafo en griego y un párrafo en español. Para él poderlo hacer, él se apresuró, corrió y sacaron en la imprenta la versión griega de Erasmo de Rotterdam. Él terminó su trabajo en 1516, un año antes, perdón, en octubre del 1515, ya él había tenido todo listo, pero después se mandó a hacer en aquel momento entonces las planchas para poder hacer las copias. Recuérdense que en la imprenta se hacían unas planchas, y entonces fue hasta el 1516 que se sacó la primera copia. De eso que él hizo, que fue hecho en base a 2 o 3 manuscritos, de eso que él hizo, que fue hecho a la carrera, corriendo, al punto tal de que no consiguió manuscritos para traducir todo Apocalipsis, para incluir algunas porciones importantes, fue que Reina Valera tradujo para el español. Y fue de donde se tradujo la King James, la Biblia del Rey Santiago. Por supuesto, lo que ellos utilizaron no fue esa primera versión que tenía Erasmo, sino que más adelantico después un francés hizo una mejora a la versión de Erasmo. Erasmo hizo 3 ediciones seguidas, y por ejemplo, si ustedes recuerdan ese versículo de Primera de Juan, que discutimos tanto, que habla de la Trinidad, que si está o no está en la Biblia, donde dice 3 son los que dan testimonios, ¿verdad? En la primera versión que Erasmo sacó no estaba ese versículo, porque ningún manuscrito que él tenía lo tenía, ese versículo no existía. En la tercera edición que él hizo, sus patrocinantes le dijeron que lo incluyera, y ellos le dijeron que aquí estaba un papiro que se llama un manuscrito que era el número 63. Aquí está, así que si aquí está, póngalo. Él había prometido que si le conseguían un lugar donde estuviera, él lo ponía.
Pero después se descubrió lo que él sospechó. Él sospechó que ellos le hicieron ese manuscrito falso. Lo tradujeron del latín al griego y después se lo presentaron a él. Mira, aquí no los conseguimos. Entonces, el mismo Erasmo en 1500 ya sabía que un versículo como ese no era parte de la Biblia. Lo había agregado uno de los escribas solamente para tratar de combatir al gnosticismo y para aclarar algunas doctrinas con una buena intención, pero no era original. Y así lo que se hizo fue un buen esfuerzo, pero no fue lo más adecuado. ¿Por qué? Porque para la época era todo lo que se podía hacer. Tanto así, que el nacimiento de una versión como la que nosotros tenemos en español, la Reina Valera, por más de 400 años, era la única Biblia en español que nosotros tenemos. Es decir, no podemos menospreciar lo que Dios hizo con esa versión. 400 años de mantener la fe en el idioma hispano, de impulsar la fe en el inglés a través de la versión de King James, a través de un trabajo que Dios permitió que hiciera un hombre como Erasmo de Rotterdam, no con los mejores manuscritos, no con las mejores capacidades y el mejor apoyo, pero igual Dios no necesita todo perfecto para hacer lo que Él tiene que hacer. Sin embargo, después nace una ciencia que se llama la crítica textual. Y ahora sí me acerco al tema de nosotros hoy. La crítica textual es la ciencia que se encarga de examinar los manuscritos que existen, compararlos, para poder determinar realmente qué fue lo que escribió el autor. ¿Lo ven? Es una ciencia que analiza los manuscritos. Desde que Erasmo escribió hasta el sol de hoy, Erasmo tenía, algunos dicen que 3, otros dicen que 5 manuscritos. Hoy tenemos 5.686. Es una diferencia, ¿no cree usted? Y los de Erasmo eran del siglo X, del siglo XI, del siglo XII. Y hoy en día tenemos, repito, algo como el Papiro 52, que es de 120 años después de Cristo. Cuando usted va a ver los descubrimientos, no es culpa de Erasmo que en su época esos descubrimientos no estuvieran hechos. Él no podía adelantarse a la época que estaba viviendo. Pero cuando después comienzan a surgir nuevos documentos, hubo monasterios donde se descubrieron manuscritos. A Tischendorf, uno de los grandes estudiosos, se le debe el descubrimiento de un grupo de manuscritos que algunos monjes en un convento estaban quemando porque hacía frío y en la chimenea agarraban papel viejo que tenían y lo tiraban allí. Él estaba una noche con ellos conversando y eso que queman, no, esos son unos papeles que están ahí metidos desde hace rato allá arriba en un cuarto. Y entonces él se los pone a ver y cuando se da cuenta eran la Biblia. Y agarré y le dijo, no, yo te los compro. Yo los quiero para llevármelos al museo. Y así hizo, se llevó, eso fue en el 1700 y algo, o 1800 y algo. Se los llevó y eso era en el monasterio Santa Catalina. Ustedes ahí en la guía que tienen en su mano tienen nombre por nombre, año por año, las personas importantes que fueron marcando pauta en la crítica textual. Eso está en la página 3 y en la página 4. Ustedes tienen allí personas como Bengel, Griesbach, Lachmann y Tischendorf. Esos manuscritos que Tischendorf descubrió del Nuevo y del Antiguo Testamento en el monte Sinaí, hoy en día usted los puede mirar porque están en el Museo de Londres. Ahí están las copias especiales que se consiguieron. En base a todas las copias nuevas que se consiguieron, hermano, se trató de hacer entonces ahora, vamos a ver realmente qué es lo que es el griego, cómo es que está escrito el Nuevo Testamento. Con el Antiguo Testamento no había tanta discusión porque el hebreo fue bien guardado, ahí no teníamos tanta complicación. En 1947, con los descubrimientos del Mar Muerto, casi se acabó la discusión de dudar del Antiguo Testamento en cuanto a fidelidad. Hay gente que todavía lo critica por otras razones. El Nuevo Testamento siguió en ese proceso. ¿Por qué existen tantas versiones de la Biblia? Era una de las preguntas que yo les decía en la publicidad que hoy vamos a responder. Porque al principio teníamos, por ejemplo, en el latín, la Vulgata. Después salió en el español, Reina Valera. Y salió en inglés, King James. Una para cada idioma. Pero cuando se comenzaron a descubrir esos nuevos manuscritos y se comienza a preparar el texto griego adecuado, se necesita volverlo a traducir para que pueda hacer una traducción que realmente fuera, primero, más fiel al texto. Segundo, que pudiera tener las características adecuadas. ¿Por qué? Porque así como dijimos que el idioma crece, evoluciona, el español también lo hace. Y el español que se escribía y se hablaba en el 1960 no es el que se habla en el 2019. Por eso si usted lee Reina Valera 1960,
o 1956, ahí hay frases, expresiones que usted no entiende. Así como pasa en el inglés con la King James vieja. Hay expresiones que ya están muertas. Entonces se necesita traducirlo usando un lenguaje latinoamericano, español, que sea de nuestra fácil entendimiento, que sea de una manera de poder nosotros entenderlo. Para traducir, ¿qué se necesita hacer? Entender la gramática, entender la semántica, entender la lingüística, poder entender el idioma receptor y poder hacer un trabajo adecuado. ¿Cuáles son las características de una buena traducción? Primero, que sea fiel al texto original. Que sea fiel al texto original. Para ello, es necesario entonces que traduzca desde el texto griego adecuado. Con el pasar de la crítica textual, llegamos a lo que Westcott and Hort hicieron, que era una versión que se llamaba así, Westcott and Hort del Nuevo Testamento, que después tenemos otros dos señores que, yo quiero decir, lo mejoraron. Desde mi perspectiva, esa es mi opinión. El texto crítico, como se le llama a lo que hizo Westcott and Hort, ellos comenzaron a hacerlo, ellos comenzaron a prepararlo. ¿Por qué? Porque ahora era el griego, pero con todas las notas al pie de página, con toda la descripción de qué manuscritos revisaron para llegar a esa conclusión. Luego llegó otro señor llamado Nestlé, de apellido Nestlé, que hizo una mejora aún, incluyendo mayores estudios, y luego el hijo de Nestlé, junto con otro señor de apellido Alan, hicieron una última versión del griego, que es la que hasta el sol de hoy se conoce y se considera el texto crítico, porque acepta el análisis de todos los 5.686 manuscritos del Nuevo Testamento, por lo tanto es lo mejor. Esa versión es esta que yo tengo aquí en la mano. Es el Nuevo Testamento de Nestlé Aland, que es, algunos de ustedes ya lo han visto, sencillamente es un Nuevo Testamento en griego, tal cual como está abajo, con todas las notas que hacen referencia de dónde sale el por qué ellos decidieron incluir ese versículo, porque en los manuscritos está apoyado de esta o de aquella manera. Cuando yo puedo acercarme al Nestlé Aland, al Nuevo Testamento, y poder leer algún versículo, entonces yo estoy leyendo directamente de lo que creemos es la fotocopia adecuada de lo que los escritores inspirados por Dios escribieron. Pero si usted quiere leer el griego, tiene que estudiar el griego. Entonces no tenemos tiempo para eso. Por eso tenemos que aceptar que tenemos versiones en español. De las versiones en español, cuando esto ya se llevó a cabo, comenzaron distintas casas editoras, y distintos grupos como Sociedades Bíblicas Unidas, o como Bíblica Internacional, o como otros más, a querer traducir desde aquí algo en el idioma español para que pudiéramos leerlo. Y es por eso que nosotros vamos a tener la misma Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea, que ya eso es la misma casa editora que sigue respaldando esa versión Reina Valera, haciendo las correcciones que tiene que hacer cuando se da cuenta de que ahora están traduciendo desde un teórico que es mejor. Y sobre todo con un lenguaje y un uso del español mucho más moderno y aceptado. Pero por eso también desde aquí se traduce la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Desde aquí se traduce la Biblia del lenguaje actual. Desde aquí se traduce la Dios habla hoy. Todas las versiones modernas, y modernas se hablan de 1900 para adelante, es una traducción de este libro que yo tengo en mano. Cuando surgen estas traducciones modernas y se comparan con la Reina Valera del 60, alguna gente dice, nos robaron versículos, nos cambiaron cosas, así no era que se decía, así no se podía. Entonces se crea un temor de que, no, mira, los que están detrás de la NBI o detrás de la TLA tienen malas intenciones. Eso es miedo normal al cambio. Pero yo soy un amante de la nueva versión internacional y creo que todos ustedes lo saben, porque considero que es uno de los mejores trabajos que se ha hecho. Y la nueva versión internacional tiene el aditivo de que fue traducida por nuestra gente. Pastores y estudiosos, maestros del griego, del hebreo, del arameo, hombres y mujeres de Latinoamérica y Centroamérica que tradujeron en 20 años, se tardó la NBI. 20 años. Entonces me va a decir que algo que hizo Erasmo en 3 meses es más serio que lo que hicieron estos señores en 20 años. O perdón, fueron casi, volteé los números, 20 traductores en 11 años, en 10 años. 10 años y algo. 20 traductores que son de Argentina, de Colombia, de Venezuela, hay alguien
de Estados Unidos, hay, creo que había un chileno, y hay algo más, hay colombianos, Decio Sánchez Cetina y varios de los que están al frente, lo hicieron con un idioma latinoamericano. Entonces, ¿qué tiene que tener una versión adecuada? Una versión adecuada tiene que ser fiel al texto original, es decir, que traduzca adecuadamente del texto, tiene que tener claridad, porque con la claridad nosotros podemos entender mejor. Y permítame, hermanos, ponerle un ejemplo, para que nosotros no tengamos mucha complicación. Permítame ponerle un ejemplo de lo que es la diferencia. Si usted va a buscar en Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos capítulo 1, versículo 17, alguien que lo pueda leer, por favor, Romanos 1, 17. Ok, ¿qué versión leíste? Traducción viviente. ¿Alguien tiene Reina Valera? Seguro que sí. ¿Alguien puede leerlo en Reina Valera? 1.17, Romanos 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así sí la conocemos, esa frase nos acordamos porque es lo que durante muchos años nosotros hemos escuchado. Esa expresión que estoy escribiendo aquí literalmente en lo que es el griego original, la voy a usar para que ustedes puedan ver una pequeña diferencia. Esta es la expresión que traduce Reina Valera, a otra vez como dice, de fe y para fe. ¿Cómo dice? Dice, por fe y para fe. Ok, por fe y para fe. Ex pisteos is pistin. Por fe y para fe. ¿Por qué? Porque aquí hay dos preposiciones. Esta preposición y esta preposición en el griego tienen dos usos distintos en dos casos distintos. Y este tiene un caso, se usa con este caso que habla de lo que es el caso nominativo, que es el caso del sujeto de la oración. Y esta última clave que tenemos aquí en esta terminación, esa ni que tenemos al final, es la señal que me habla de que es el caso acusativo, que es el complemento indirecto de la frase. No tiene que entender nada de lo que dije, pero no importa, no importa. Pero lo que le quiero decir es que están allí con un propósito. Esto me está diciendo que es lo que recibe el resultado de lo que hace el verbo. Y esto me está diciendo que es el sujeto de la oración. Pero ahora las dos preposiciones. Esta preposición, ek, si nosotros tenemos estos dos cuadritos, ek es cuando yo saco algo del cuadrito. Es para hablar, sacar hacia afuera. Ek. Es una preposición que se utiliza con todos los casos y refiere el sacar. Eis o is es todo lo contrario. Es cuando se pone hacia adentro algo. Entonces, versiones como Reina Valera hacen una traducción rígida, porque su objetivo es traducir exactamente como está la gramática del idioma original. Entonces, aquí dice, desde la fe, para o hacia la fe. De fe para fe. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que escoger si quiero traducir exactamente literal, de fe y para fe, a pesar de que en el idioma que lo recibe no suena bien, o si realmente voy a traducir lo que es el significado. Entonces, versiones modernas mejoran el lenguaje y traducen como leyó Esme desde esa versión NTV o la NBI, cuando dicen que el evangelio es por fe de principio a fin. ¿Ven? Pero alguien dirá, pero eso no es lo que dice, porque dice de fe para fe. Pero aunque no estoy traduciendo exactamente
la gramática y la morfología, la palabra por palabra, estoy trayendo el contenido del mensaje. ¿Por qué? Porque a veces algunas de las traducciones hechas exactas con la gramática y la sintaxis original no me permiten a mí entenderlo. Y díganme cuando son modismos o expresiones que son bien típicas. Por ejemplo, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Durante toda mi infancia y durante toda mi adolescencia yo me decía qué rayos son las ascuas de fuego que se amontonan sobre la cabeza de la gente. Si yo le hago bien al que me hace mal, ascuas de fuego amontono sobre su cabeza. Entonces yo le hago bien a alguien y espero a ver que le prenda el coco, ¿verdad? Que se le incendie. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar. Versiones que son rígidas traducen exactamente el modismo como está. Pero cuando usted lee la traducción moderna te va a decir, haciendo eso harás que caiga en vergüenza. Porque ascua de fuego era un modismo que quería decir que se sonrojará de vergüenza. Porque era como que el calor del fuego hacía que se sonrojara. Era un modismo para expresar, le vas a traer vergüenza. Si pagas con bien el mal recibido, vas a hacerlo avergonzar. Entonces yo tengo que decidir qué quiero. Que me traduzcan palabra por palabra, aunque yo no entienda lo que es, o que me expliquen lo que es, el significado. Esa es la diferencia. Por eso tenemos versiones rígidas y versiones, ambas son valiosas, escúcheme, ambas tienen su propósito. Cuando yo voy a traducir o cuando yo voy a analizar, en mi caso yo voy al griego porque tengo las suficientes herramientas para hacer el trabajo intermedio de traducción básica que yo necesito. Estoy muy lejos de poder ser un especialista, pero ahí me defiendo como los gatos aruñando como sea, porque me gusta y me apasiona. Pero en el caso de usted, que no puede ir al griego directamente, tiene dos opciones. Una opción, todos estos libros que tengo acá no es solo adorno, es para ayudarle a pensar. Esto es un interlineal. Este interlineal de Vidal, junto con el de la Cueva, son los dos mejores que existen. El de la Cueva a la gente le gusta más. Este interlineal es el texto griego con abajo una traducción en español. Entonces usted puede ir viendo cuál era la palabra y qué se hace. Pero esto no te explica más nada del análisis morfológico de la palabra. No te explica la relación sintáctica. Solo te hace como una traducción más. Es una Biblia con más líneas porque tiene una en griego que tampoco tú vas a entender. Ni puedes pronunciar ni nada. Cuando alguien tiene un poco conocimiento puede ir a un interlineal y poder mirarlo. Para poder ver qué son las palabras se necesita un léxico, donde usted va al léxico y consigue como un diccionario, palabra por palabra, en griego, su significado y como todo, los verbos y los sustantivos, el caso, el tiempo, la persona, todo lo que se necesita para tú poder hacer un análisis y entender que la fe es el protagonista y que ella actúa sobre la misma fe, que es el complemento indirecto. El que va a traducir tiene que conocer eso. Tiene que poder conocer suficientemente el idioma, conocer la sintaxis, conocer la gramática, conocer cada detalle para poder hacer su mejor trabajo cuando trae a nosotros una propuesta. Cuando usted va a analizar un pasaje, ahí viene el primer consejo para que entremos ya en la segunda etapa práctica. Usted necesita usar una versión rígida. La mejor, Reina Valera. ¿Por qué? Porque cuando usted va a leer Reina Valera, no importa que no diga bonito de fe y para fe, pero usted está examinando y va a hacer un proceso hermenéutico. Y en el proceso hermenéutico va a ser una exégesis, que ya le voy a explicar qué eso es. Y cuando usted va a hacer eso, quiere que lo que esté leyendo se parezca en estructura al original. Para eso la Reina Valera no tiene comparación. Es lo más cercano que usted va a estar a la estructura y a la sintaxis real griega. Pero cuando usted quiere predicar desde el púlpito, usted quiere darle a un nuevo creyente que lea la Biblia, o usted quiere predicar o enseñar doctrina, no use la Reina Valera porque los va a enredar. Utilice una versión que ellos puedan digerir mejor. Entonces fíjese, no es que una es mejor y la otra es peor. No, tienen distintos usos, tienen distintos propósitos. Es como que alguien me diga a mí, ¿qué es mejor, Samsung o iPhone? Y perdone la comparación porque la Biblia está por encima de cualquier cosa material. Pero algunos dirán, yo soy amante de iPhone, yo soy amante de Samsung. Pero los dos hacen llamadas, reciben, mandan fotos, hacen, bichan y todos tienen 1000 cosas que usted no usa, pero la carga ahí contento porque lo tiene. La Biblia del 60 tiene valor porque me va a ayudar a ver la estructura original, porque me va a ayudar a ver y entender cómo estaba programado y cómo realmente el autor bíblico, inspirado por Dios, estableció y hizo el uso de las palabras. Pero ella me va a hacer de reto con la calidad del lenguaje en español de mi idioma que se recibe.
Entonces usted tiene que tenerlas todas. Yo le recomendaría, usted tiene que tener en su biblioteca todas, la TLA, la NTV, la NBI, la del 60, la contemporánea, la actualizada, la textual, todas. Por eso, gracias a Dios por el celular, donde usted tiene un app que puede cambiarla y tiene cualquier de ellas ahí. Sí, y sobre todo cuando vamos a estudiar, ¿por qué? Porque como usted no puede ver el término griego y venir a ver por qué pisteos, porque pisteos es fe, pero ese no es el original, la palabra original es pistis. Pero aquí cambia y se le pone la ómicron y la sigma final porque es el caso nominativo del sujeto, repito. Entonces ella aquí cambia, está en primera persona, del singular. Eso usted no lo puede entender del griego, pero usted sí puede ver cómo lo pusieron en español y comparar entonces qué dice la versión internacional, qué dice la Reina Valera, qué dice la textual, y puede entonces ver allí cómo los distintos traductores mantuvieron unanimidad o en qué diferencian su traducción. Y eso le ayuda a usted a entender mejor el trabajo que ellos hicieron. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? Adelante. Yo pienso que la nueva versión es quitar el trabajo que debía de hacérselo más fácil, pero sabiendo, reconociendo que solamente le agregaron la idea de ellos a lo que usted dijo ahorita. No es la idea original, es simplemente cambiar, está tibio por estar más frío. No es, el original sería tibio, pero como no va a entender tibio, entonces le voy a poner que está medio caliente. Eso lo Pero escúcheme hermano, déjeme ayudarle, quizás me expresé equivocadamente, porque ellos no cambian y no ponen su opción. Cuando hay palabras que son estándares y se entienden, ellos las respetan. El asunto es con frases o ideas que cuando se traducen literal no se entienden, no tiene sentido. Por ejemplo, es como que en mi país hay un dicho, un refrán, que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Se usa también en México y en otros países. Ok, está bien. Tradúzcale eso literal a un gringo en inglés. Y no va a entender lo que se refiere. Porque va a decir, ajá, ya va, ¿de qué me estás hablando? Así como a veces cuando nosotros traducimos cosas literales, por ejemplo, yo tuve un problemón en una vez que tuve que hablar en público con unos americanos porque traduje una frase que me enseñaron en inglés y yo la traduje y la traducción era sencillo, quita la paz. Pero cuando tú la dices en inglés es una mala palabra. Y aunque el concepto es que ella me saca la paz, el uso coloquial del cotidiano tiene que ver con cuando alguien está bravo, tan bravo, que no está tan bravo, sino que lo escriben con A. Ese es lo que está es, ajá. Pero eso uno no lo sabe. Lo que pasa es eso, hermano. Cuando hay frases que sí son entendidas en griego, porque el idioma griego era un concepto claro, y se viene al español, ¿cómo lo hago? Si la traigo igualita no se entiende. Por ejemplo, la Reina Valera utiliza anatema. El que haga esto, anatema sea. Eso no es ni siquiera una traducción, eso es una transliteración. Por vergüenza, no querer poner la original, que significa maldito sea, ellos lo que hacían era poner, mira, suena anatema, vamos a poner anatema. Se pronuncia en griego anatema esto. Esa es la palabra, maldito sea. Entonces para ellos no me parece muy crudo poner eso. Entonces la 60 sí hace lo que usted dice. No quiero poner lo que dice allí, voy a poner lo que yo creo que debe estar. Pero tampoco mintieron, porque al poner anatema esto no están mintiendo, solo que tampoco lo dejaron claro. Versiones modernas lo hacen. Otro eufemismo que la Biblia tiene, por ejemplo, Adán conoció a su mujer Eva y engendraron a Caín. Ah, mucho gusto, ¿cómo está? Y le dio un abrazo y le dio una tarjeta de presentación. No, es un eufemismo para referirse a una relación sexual. Pero también en griego ese mismo verbo, conoció, se utiliza de una forma simbólica para relación íntima, no necesariamente sexual, sino intimidad de corazón a corazón. Por eso es cuando Dios muchas veces dice en el Antiguo Testamento que Él conocía a su pueblo. No era que solo conocía a Israel, conoce a todo el mundo, pero quiere decir, yo tengo una relación íntima con Él. Entonces, tanto la Reina Valera como las nuevas quieren hacer el mejor trabajo. Solo que seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos y entonces por eso Dios habla hoy, lo hace de una manera, lo trata de expresar de esta forma, NBI lo hace de esta, en fin. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que ninguna de ellas es la escritura de la mano inspirada por Dios. Todas ellas son el trabajo de hombres haciendo su mejor esfuerzo porque llegue a nosotros. Entonces no me tiene que sorprender las variaciones. Así son, algún día
aprenda a leer el griego para que lea el original. Y entonces diga, ahora sí lo entiendo, ahora sí lo entiendo. Sin embargo, cosas más importantes como que faltan versículos, ¿verdad? En las versiones modernas. ¿Por qué? Porque todos en los 5.686 manuscritos modernos no está el versículo de primero de Juan. No está. No lo tenía ni Erasmo cuando hizo el primero, pero como en el 60 sí salió, la gente dice, me lo robaron ahora que me trajeron la nueva. Y hay más de 45 variaciones que hay. Pero tiene que ver con un proceso de entender. Y ninguna de esas variaciones le resta doctrina, le resta seriedad a la Biblia. Entonces, eso es un ejemplo de cómo no es fácil traducir. No lo es. No lo es, porque es una responsabilidad muy fuerte. Porque es un trabajo que hay que tener las botas puestas, que va a pasar lo que nos pasa a nosotros. Después de 20 años traduciendo, 10 años traduciendo, cuando lanzamos todo el mundo la critica. Así es. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a dar una reacción en base a qué. Si estoy acostumbrado, todos los versículos que yo me aprendí hasta los 20 años era del 60, de la Reina Valera del 60. Volvérmelos a aprender de la NBI me ha costado un mundo. Porque mi cabeza se queda con lo que ya está programado. Entonces yo no tengo problema, me acuerdo de ellos en la Reina Valera del 60, pero depende, si voy a hablar con un nuevo creyente, trato de buscarla en una versión que la pueda digerir. Para mí, la mejor para un nuevo creyente es traducción del lenguaje actual. Esa es la mejor para cualquier nuevo creyente, traducción del lenguaje actual, va a entenderlo tan fácil como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Sencillo. Pero cuando yo voy a estudiar y analizar el texto y voy a usar el español, uso la Reina Valera del 60, porque su estructura me ayuda. Pero tengo al lado las demás. Entonces, fíjense, todo esto para decirle, no tenga miedo de las traducciones y las versiones que hay, todas son necesarias. Todas son gente seria que ha trabajado para hacerlo mejor para nosotros. Lo bueno de la variedad es que usted puede escoger la que a usted más le gusta y se queda con ella, ya está, eso es todo. A mí me gusta esta, bueno, úsela. Pero lo que tenemos que tener es cierta unidad en la iglesia para que no todo el mundo tenga una distinta, entonces estamos todos perdidos y cruzados al momento de leer. Y sí, tenemos que escoger como iglesia, y eso es trabajo de cada iglesia, cada pastor, decir, bueno, vamos a tratar de unificar usando esta. Pero usted como estudioso, ahora hablándole de corazón a corazón, al que ama la Biblia, al que estudia, al que la quiere entender, tiene que tenerlas todas. Tiene que tenerlas todas. Usted tiene que leer este versículo en NBI, después ver TLA, mira la diferencia, este dice esto y aquello dice lo otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me entiende? Y son diferencias de usos de términos a veces, pero el mismo sentido. Entonces, una vez que ya usted tiene la fuente de donde va a traducir, necesita comenzar el proceso hermenéutico y el proceso de... Vamos a hacer un break.